Hola, muy buenas, aquí estamos en otro vídeo del sótano de las matemáticas. En esta ocasión vamos a continuar nuestro tema de geometría en el espacio. En este vídeo vamos a ver lo que es una base vectorial, vamos a aprender a hallar las coordenadas de un vector respecto a una base y también vamos a intentar hallar las coordenadas de un vector respecto a un conjunto de vectores que no sea base. En el vídeo anterior vimos cuando un conjunto de vectores es independiente o dependiente. Y dijimos que de esos ejercicios que hicimos íbamos a ver en este vídeo cuáles formaban una base. Pues bien, una base vectorial del espacio Vn es un conjunto de n vectores de n coordenadas, siendo esos vectores linealmente independientes. Vamos a ver qué conjunto de vectores que vimos en el vídeo anterior forman base. Pues bien, el primer apartado del vídeo anterior, el vector 1, 2, 3, 4, ya vimos que eran dos vectores linealmente independientes. Si miramos arriba la definición, vemos que tenemos dos vectores, los cuales tienen dos coordenadas, y además son linealmente independientes. Con lo cual, podemos decir que estos dos vectores forman una base del espacio V2. En nuestro apartado E del vídeo anterior, teníamos estos tres vectores, los cuales eran linealmente independientes. Pues si miramos arriba la definición de base vectorial, vemos que son tres vectores linealmente independientes, como ya vimos, y son de tres coordenadas. Con lo cual podemos decir que forman una base del espacio V3. Todos los demás ejercicios que vimos en el vídeo anterior no formarían una base de su espacio correspondiente. Ahora vamos a aprender a hallar las coordenadas de cualquier otro vector respecto a una de esas dos bases. Antes de nada vamos a ver una cosa. En toda base vectorial del espacio Vn, cualquier vector de n coordenadas se puede poner como combinación lineal de esa base. Es decir, en una base Vn vamos a poder hallar las coordenadas de cualquier vector respecto a esa base. Vamos a verlo. Nos piden hallar las coordenadas de un vector respecto a la base del primer apartado que teníamos. Vamos a ver que siempre vamos a poder sacar esas coordenadas. Primero vamos a plantear nuestra ecuación. Tenemos el 2, 8 y lo tenemos que expresar como combinación lineal de la base. Es decir, esto tiene que ser igual a un escalar, es decir, una constante, que la vamos a llamar x, por el primer vector de la base, es decir, el 1, 2, más otro escalar, que lo vamos a llamar y, por el segundo vector de la base, el cual es 3, 4. Vamos a formar nuestra ecuación. De aquí tenemos que este vector 2, 8 va a ser igual. Ahora multiplicamos este escalar x con nuestro vector. Nos daría el vector x y 2x. Hacemos lo mismo con el escalar y lo multiplicamos con el vector 3, 4. Tendríamos 3y, 4y. Ahora ya podemos formar nuestro sistema de ecuaciones. Igualamos las primeras coordenadas, es decir, este 2 tiene que ser igual a esta x más este 3y. Ponemos aquí nuestra primera ecuación, sería x más 3y, tiene que ser igual a 2. Y hacemos lo mismo con la segunda componente de cada vector, es decir, 8 igual a 2x más 4y. Pues tendríamos 2x más 4y igual a 8. Ya tenemos un ejercicio típico del tema anterior que vimos ya. Si tenéis dudas sobre cómo hallar estos sistemas de ecuaciones, os dejo aquí el enlace para que lo veáis perfectamente. De aquí lo primero era sacar su sistema matricial, es decir, x va con la 1, la y va con un 3, el término independiente es un 2. En la segunda ecuación tenemos 2 por x, ponemos un 2, 4y, ponemos un 4 y el término independiente un 8. Antes de resolverlo, vamos a ver una cosa importante. Las soluciones de este sistema van a ser la x y la y. Esa solución del sistema van a ser las coordenadas de nuestro vector 2, 8. Como hemos visto antes, siempre que tengamos una base, es decir, tenemos esto de aquí, lo cual tiene rango 2. Como esta es nuestra matriz A, tiene rango 2, ¿eso qué quería decir?
Como vimos en otros vídeos del tema anterior, esto va a ser un sistema compatible determinado. De aquí ya deducimos que si esos dos vectores forman una base, cualquier vector que pongamos aquí va a tener coordenadas respecto a esa base. Así que vamos a resolverlo. En el tema anterior vimos cómo resolver este sistema tanto por determinantes como por Gauss. Así que si tenéis dudas de cómo resolverlo por una o por otra, podéis mirar mis vídeos. Yo lo voy a resolver por Gauss. Si quisieseis resolverlo por determinante, simplemente hay que aplicar el método de Cramer. Pues bien, por Gauss, yo voy a hacer aquí que la fila 2 se convierta en fila 2 menos 2 fila 1. Es decir, voy a hacer un 0 en este 2 por debajo de mi pivote. La primera fila no cambia. Y la segunda fila, ese 2 que tenemos por abajo del pivote, queremos que se convierta en 0, a ver si hemos hecho el cambio correcto. Pues bien, 2 se convierte en fila 2, que es un 2, menos 2 por fila 1. En fila 1 vemos que está nuestro pivote. Nos da 0. Con lo cual, aquí tenemos un 0. Ahora tenemos que hacer lo mismo con la fila entera, es decir, nos venimos a este 4. Este 4 se va a convertir en fila 2, que es un 4, menos 2 por fila 1. En la fila 1 vemos que hay un 3. Esto sería 4 menos 6, que es menos 2. Y ahora hacemos lo mismo con el último elemento de la fila, es decir, con este 8. Este 8 se va a convertir en fila 2, que es un 8, menos 2 por fila 1. En la fila 1 tenemos un 2. Esto va a ser 8 menos 4, que es 4. Pues bien, ahora ya podemos igualar esta fila que tenemos abajo, es decir, tenemos en la segunda fila menos 2i igual a 4. De aquí sacamos que nuestra y es igual a menos 2. Así que ya tenemos la segunda coordenada de nuestro vector 2, 8 respecto a nuestra base. En la primera fila nosotros teníamos, como vemos aquí, un 1, con lo cual x más 3i igual a nuestro término independiente, que es un 2. Ya solamente tenemos que sustituir ese i igual a menos 2 en esa ecuación. Y nos quedaría x más 3 por nuestra i, que hemos visto que es menos 2, igual a 2. De aquí sacamos x menos 6 igual a 2. Y de aquí que la x va a ser igual a 8. Así que ya tenemos nuestras dos coordenadas del vector. Hemos demostrado que ese sistema siempre iba a tener solución, con lo cual hemos visto que si dos vectores forman base, siempre vamos a poder poner cualquier vector como combinación lineal de esa base. Y aquí lo hemos demostrado. Con lo cual, ese vector 2, 8 va a ser igual a nuestra x, que es la primera coordenada, por nuestro primer vector de la base, que era el 1, 2, más la y, es decir, menos 2, va a ser la segunda coordenada, por el segundo vector de la base. Y ya tendríamos hecho nuestro primer ejercicio. Ahora vamos a hallar las coordenadas de ese vector respecto a la segunda base de nuestro anterior ejercicio. Es decir, 1, 2, 3, 2, 0, 2, 2, 2, 2. Pues bien, como forma base, primero tenemos que decir que siempre van a existir las coordenadas de ese vector respecto a la base. Ya directamente, como hemos demostrado antes de dónde sale nuestro sistema, podemos ponerlo directamente. Es decir, ponemos aquí nuestra base, en columna siempre, 1, 2, 3. El siguiente vector de la base es el 2, 0, 2. Y el último es el 2, 2, 2. Y nuestros términos independientes van a ser el vector, el cual queremos buscar sus coordenadas respecto a la base, es decir, 3, 6 menos 3. Lo ponemos directamente ya porque en el ejercicio anterior vimos de dónde salía este sistema de ecuaciones. Esta era la matriz A. Ya vimos en el vídeo anterior que esta matriz tenía rango 3, con lo cual el sistema siempre va a ser compatible determinado, es decir, vamos a poder calcular las coordenadas de ese vector siempre. Podéis hacerlo con el método de los determinantes, es decir, usando Cramer, o bien por Gauss. Yo lo voy a hacer por Gauss. Si no os gusta Gauss, hacedlo por determinante y veréis que os tiene que dar lo mismo.
Vamos a coger como pivote este 1 que tenemos aquí y vamos a hacer 0 tanto en este 2 como en este 3. Es decir, la primera fila la vamos a poner tal y como está. Y vamos a ver los cambios que tenemos que hacer. La segunda fila, para que en ese 2 aparezca un 0, yo voy a hacer el cambio fila 2 menos 2 por fila 1. Con eso, ese 2, veamos que se va a convertir en un 0. El 2 es fila 2, que es el mismo, menos 2 por fila 1. En la fila 1 está nuestro pivote. Esto nos da 0. Así que ese 2 se convierte en 0. Ahora hacemos lo mismo para toda la fila. Este 0 que hay al lado se va a convertir en fila 2, que es el mismo, menos 2 por fila 1. En la fila 1 vemos que hay un 2. Esto va a ser menos 4. Así que ese 0 se convierte en menos 4. Vamos ahora con el 2 que hay al lado. Ese 2 se va a convertir en fila 2, es decir, el mismo, menos 2 por fila 1. En la fila 1 vemos que hay un 2. Esto sería 2 menos 4, que es menos 2. Así que ese 2 se convierte en un menos 2. Vamos ahora con el 6 que tenemos al lado. El 6 se convierte en fila 2, que es el mismo, menos 2 por fila 1. En la fila 1 vemos que hay un 3. Esto sería 6 menos 6, que es 0. Así que ese 6 se convierte en 0. Vamos ahora a hacer un 0 en el último miembro de la primera columna, es decir, en ese 3 que vemos aquí. Para ello vamos a hacer el cambio en el que esa fila 3 se convierta en fila 3 menos 3 por fila 1. Con ese cambio, nuestro 3, veamos que se convierte en 0. Sería fila 3, que es el mismo, menos 3 por nuestra fila 1. En la fila 1 está nuestro pivote. Y esto se convierte en 0, así que ese 3 que teníamos ahí se convierte en 0. Vamos ahora con los demás miembros de la fila, es decir, vámonos a este 2 de aquí. Ese 2 se va a convertir en fila 3, que es el mismo, menos 3 por fila 1. En la fila 1 vemos que hay un 2. 2 menos 6, que es menos 4. Así que este 2 se convierte en menos 4. Vamos ahora al 2 que hay al lado. Ese 2 se va a convertir en fila 3, que es el mismo, menos 3 por fila 1, que vemos que hay otro 2. Vuelve a dar menos 4. Y ahora el último elemento de nuestra fila, que es este menos 3 de aquí, vamos a ver en qué se convierte. Ese menos 3 se va a convertir en fila 3, que es menos 3, menos 3 por fila 1. En la fila 1 vemos que hay un 3. Esto sería menos 3 menos 9, que es menos 12. Así que aquí tendríamos un menos 12. Vamos a continuar. Antes de nada vamos a fijarnos en un truquillo que ya dije en otros vídeos. Si miramos la tercera fila, vemos que podemos disminuirla, es decir, podemos ponerlo más fácil para futuros cálculos. Si esa fila la dividimos entre menos 4 y también la fila 2 la dividimos entre menos 2, vamos a ver lo que nos queda. La fila 1 no cambia. Y aquí estamos haciendo el cambio fila 2, que se convierta en fila 2 entre menos 2. Y la fila 3, que se convierta en fila 3 entre menos 4. Vamos con nuestra fila 2. Ese primer 0 se convierte en 0 entre menos 2, que es 0. El siguiente es un menos 4. El menos 4 lo dividimos entre menos 2 y nos da 2. El menos 2 de al lado, si lo dividimos entre menos 2, nos da 1. Y el último término es 0. 0 entre menos 2, que es 0. En nuestra tercera fila tenemos que dividirla entre menos 4. El primer 0 que vemos ahí, si lo dividimos entre menos 4, sigue siendo 0. Después, el menos 4 siguiente, al dividirlo entre menos 4, nos da 1. El siguiente menos 4 pasa exactamente lo mismo. Y menos 12 entre menos 4, que nos da 3. Ya hemos disminuido nuestras filas. Ya hemos hecho 0 por abajo de nuestro pivote. Como dije en otros vídeos, nos olvidamos ahora de la primera columna y de la primera fila. Y nos vamos a quedar con esta matriz de aquí.
Nos vamos a olvidar en el sentido de que ya no vamos a hacer más cambios en la primera fila. Ahora tenemos nuestra nueva matriz y hacemos exactamente lo mismo que antes. Como ya vimos, nos fijamos en la primera columna de nuestra primera matriz, es decir, este 1 y este 2. Y ahora tenemos que escoger un pivote. Pues bien, dijimos que siempre íbamos a coger el menor pivote en valor absoluto entre los dos. Como vemos, el menor es este 1 de aquí. Así que el siguiente paso es cambiar ese 1 y ponerlo arriba, es decir, vamos a cambiar fila 2 con la fila 3. La fila 2 se intercambia con nuestra fila 3. Como ya dije, esto no es obligatorio, pero nos va a ahorrar muchísimos cálculos. Y nos va a servir también para llevar un orden. De aquí sacamos que la primera fila no cambia. La tercera la ponemos en la segunda, es decir, 0, 1, 1, 3. Y la segunda la ponemos al final, 0, 2, 1, 0. Y así en nuestra submatriz que tenemos, vamos a hacer lo mismo que cuando teníamos la matriz entera, es decir, cogemos este 1 como pivote y hacemos 0 por abajo de ese 1, es decir, en este 2. Para ello vamos a tener que hacer el cambio en el que fila 3 se convierta en fila 3 menos 2 por fila 2. Ahora mismo estamos cambiando la fila 3 gracias a la fila 2. Así que ese 2 que tenemos ahí, que se tenía que convertir en 0, vamos a confirmarlo. Se convierte en fila 3, que es ese 2, menos 2 por fila 2. En la fila 2 está nuestro nuevo pivote, que es un 1. Y se convierte en 0. Vamos a ir poniendo nuestra matriz aquí. Este 2 se convertía en un 0. Vamos a ver los demás. El 0 que está al lado, ya que hay que cambiar la fila 3 entera, va a seguir siendo un 0. Ese 0 va a ser fila 3 menos 2 por fila 2, que es otro 0. Con lo cual hemos confirmado que se convierte en el mismo 0. Nos vamos a los otros miembros de la fila, es decir, este 1 de aquí se va a convertir en fila 3 menos 2 por fila 2. La fila 2 vemos que hay un 1. 1 menos 2 es menos 1. Así que se convierte en un menos 1. Y el último miembro de la fila, que es ese 0, se va a convertir en fila 3, que es 0, menos 2 por fila 2. En la fila 2 vemos que hay un 3. Esto se va a convertir en menos 6. Pues ya hemos acabado. Ahora ya podemos ponernos a hallar la X, la Y y la Z. Nos vamos a nuestra tercera fila. Y en nuestra tercera fila aparece menos 1, es decir, menos Z, ya que está en la posición de la Z, es igual a menos 6. De aquí sacamos que la Z es igual a 6. Nos vamos ahora a nuestra segunda fila, es decir, tenemos ahí Y más Z es igual a 3. Como nuestra Z es 6, tendríamos que Y más 6 es igual a 3. Y de aquí tendríamos que la Y es igual a menos 3. Y ahora en nuestra primera fila tenemos X más 2Y más 2Z es igual a 3. Como ya sabemos el valor de la Y y de la Z, solamente tenemos que meterlos en esa ecuación, es decir, tendríamos X más 2Y, sería 2 por menos 3, que es menos 6, más 2Z, es decir, 2 por 6, que es 12. Y esto es igual a 3. De aquí sacamos que nuestra X es menos 3. Y ya tendríamos aquí las tres coordenadas. Así que ya tenemos que las coordenadas de este vector respecto a nuestra base van a ser menos 3 y 6. Vamos a ponerlo. Ya tenemos que nuestro vector es igual a menos 3, que es nuestra X, por el primer vector de la base, menos 3, que es nuestra Y, por el segundo vector de nuestra base, más 6, que es nuestra Z, por el tercer vector de nuestra base. Y ya tendríamos hecho este ejercicio. Vamos a ver ahora cuándo podemos sacar las coordenadas de un vector respecto a un conjunto de vectores que no llegue a ser base. Ya vimos que cuando teníamos una base vectorial, cualquier vector del espacio se puede poner como combinación lineal de la base.
Sin embargo, si tenemos menos vectores de los que nos harían falta para tener esa base del espacio Vn, no todos los vectores de n coordenadas se van a poder poner como combinación lineal de esos vectores. Es decir, no vamos a poder sacar las coordenadas de todos los vectores del espacio respecto a un conjunto de vectores que no es base. Bien, tenemos aquí un conjunto de vectores. Como vemos, son dos vectores de 3 coordenadas. Por lo cual, por nuestra definición de base, estos nos forman una base vectorial del espacio V3. Y ahora nos piden hallar las coordenadas de este vector respecto a ese conjunto si es posible. Pues bien, vamos a ver. Como vimos antes, al plantear nuestro sistema de ecuaciones, tenemos que poner aquí los vectores de los cuales queremos sacar las coordenadas del otro. Es decir, tenemos el 1, 2, 3 y el 3, 0, 1. Los ponemos siempre en columnas. Y ahora queremos sacar las coordenadas del vector 1, 2, 1. Vamos a ir viendo si tiene solución este sistema. Es decir, tenemos aquí nuestra matriz A y la matriz entera sería nuestra ampliada. Vamos a ver el rango de cada una para ver si podemos hallar una solución. Vamos a proceder por Gauss, ya que de esta manera vamos a ver a la vez el rango de las dos. Vosotros podéis hacerlo por determinantes perfectamente. Cogemos nuestro pivote, que es el 1, y vamos a hacer 0 aquí y aquí. Pues bien, nuestra primera fila no cambia. Hacemos ahora el cambio en la segunda fila, al cual a la fila 2 le vamos a restar 2 por la fila 1. De esa manera, ese 2 que tenemos ahí, que queremos que sea 0, vemos que se va a convertir en 2 menos 2 por 1, que es igual a 0. Vamos con el 0 que hay al lado, ese 0 se va a convertir en fila 2, que es 0, menos 2 por fila 1. En la fila 1 vemos que hay un 3. Y esto es menos 6. Y ese último 2 de la fila se va a convertir en fila 2, menos 2 por fila 1. En la fila 1 vemos que hay un 1. Así que esto da 2 menos 2, que es 0. En nuestra fila 3 vamos a tener que hacer el cambio fila 3 menos 3 por fila 1. De esa manera, nuestro 3 que vemos ahí se va a convertir en fila 3 menos 3 por fila 1, que es igual a 0. El segundo miembro, que es un 1, se va a convertir en fila 3, que es 1, menos 3 por fila 1, que hay un 3. Esto sería 1 menos 9, que es menos 8. Y nuestro último miembro, que es este 1 que vemos ahí, se va a convertir en fila 3, menos 3 por fila 1. En la fila 1 vemos que hay un 1. 1 menos 3, que es menos 2. Así que se convierte en un menos 2. Bien, como ya vimos en el ejercicio anterior, cada vez que tengamos una fila entera, la cual podemos dividirla entre un número sin que nos quede una fracción, pues lo vamos a hacer. En este caso miramos la fila 2 y tenemos 0, menos 6, 0. Si dividimos esa fila entera, es decir, fila 2, la convertimos en fila 2 entre menos 6, vemos que ese menos 6 se va a hacer un 1. Vamos a ir poniendo lo que nos va quedando. La fila 2 la dividimos entera entre menos 6 y nos queda 0, 1, 0. Y ahora nuestra fila 3, si la dividimos entera entre menos 2, pues nos va a quedar el primer 0 entre menos 2 es 0. Menos 8 entre menos 2, que es 4. Y menos 2 entre menos 2, que es 1. Pues bien, ya hemos facilitado un poquito los cálculos para el futuro. Como ya dijimos, nos olvidamos ahora de la columna 1 y de la fila 1 y nos vamos a nuestro siguiente pivote, el cual es este 1. Y ahora tenemos que hacer 0 por abajo del pivote, igual que antes, es decir, en este 4. Para ello vamos a hacer el cambio. Fila 3 se va a convertir en fila 3 menos 4 por fila 2. De esta manera, ese 4 se va a convertir en 4 menos 4 por 1, que es igual a 0. Vamos a ir poniendo lo que queda. La segunda fila que no la estamos tocando. Y ahora ese 4 se convierte en un 0.
Este 0 de la izquierda sigue siendo 0, ya que es fila 3 menos 4 por fila 2. Es 0. Y este último 1 se va a convertir en fila 3, que es el mismo, menos 4 por fila 2, que hay un 0. Y esto es un 1. Pues bien, ya podemos deducir aquí el rango de las dos matrices. Esta era nuestra matriz A. Como vemos, el rango es 2, porque hay dos pivotes no nulos, es decir, este 1 y este 1. Rango de A igual a 2. Y ahora el rango de nuestra matriz ampliada es la matriz entera y vemos que ahí hay 3 pivotes no nulos, es decir, estos dos unos que hemos cogido y ahora bajamos hasta este 1. Con lo cual el rango de nuestra matriz ampliada es igual a 3. Como vemos, por Gauss podemos hacerlo todo a la vez. Haciendo Gauss ya podemos saber el rango de A y el de A ampliada. Como estos dos rangos son distintos, teníamos que era un sistema incompatible. Con lo cual ya podemos decir que no existen las coordenadas de ese vector 1, 2, 1 respecto a ese conjunto de vectores. Bien, vamos a ver ahora si podemos hallar las coordenadas de otro vector respecto a ese mismo conjunto que hemos visto antes. Si planteamos nuestro sistema, ponemos aquí los dos vectores en columna y como término independiente vamos a poner el vector al cual le queremos hallar las coordenadas respecto a ese conjunto de vectores. Pues bien, si lo hacemos por Gauss, como antes, cogemos nuestro pivote, que es el 1, y hacemos 0 aquí y aquí. Para ello, la fila 2, igual que antes, se va a convertir en fila 2 menos 2 por fila 1. De esta manera, ese 2 se va a convertir en fila 2 menos 2 por fila 1, es decir, en 0. Vamos a ir poniendo lo que nos va quedando. El 0 que tenemos al lado se va a convertir en fila 2 menos 2 por fila 1. En la fila 1 vemos que hay un 3. Esto va a ser menos 6. En la última posición tenemos un 4. Pues ese 4 se va a convertir en fila 2, que es el mismo, menos 2 por fila 1, que es un 8. Esto será 4 menos 16, que es menos 12. Hacemos el cambio ahora para la tercera fila, para hacer un 0 en este 3 debajo del pivote. Y tenemos que el cambio es fila 3, que se convierta en fila 3 menos 3 por fila 1. En ese caso, el 3 se va a convertir en fila 3 menos 3 por fila 1, que es igual a 0. Hemos hecho el cambio correcto. Vamos ahora con toda la fila. El 1 que tenemos se va a convertir en fila 3 menos 3 por fila 1. En la fila 1 vemos que hay un 3. Esto va a ser 1 menos 9, que es menos 8. Y la última coordenada de la fila es un 8. Se va a convertir en fila 3 menos 3 por fila 1. En la fila 1 vemos que hay un 8. Esto va a ser 8 menos 24, que es menos 16. Vamos a continuar. Como bien vimos antes, si podemos dividir toda una fila completa entre un mismo número, vamos a hacerlo. Ahí vemos que la fila 2 la podemos dividir entre menos 6. Vamos a ver lo que nos va quedando. Si dividimos la fila 2 entera entre menos 6, nos queda 0, menos 6 entre menos 6, que es 1, y menos 12 entre menos 6, que es 2. Si ahora la fila 3 la dividimos entre menos 8, nos va a quedar 0, menos 8 entre menos 8, que es 1, menos 16 entre menos 8, que es 2. El siguiente paso era coger como pivote este de aquí. Podemos coger ese o el de abajo. Como son iguales, vamos a coger ese de ahí. En este caso, vamos a hacer 0 por debajo del pivote nuevo. Con lo cual el cambio va a ser fila 3, que se va a convertir en fila 3 menos fila 2. De esa manera, ese 1 que tenemos ahí, que queremos que sea 0, se va a convertir en 1 menos 1, que es igual a 0. Y ya lo tendríamos. Vamos a poner lo que nos va quedando. La segunda fila no la estamos tocando ahora mismo y la tercera, ese 1 se convierte en 0.
el 0 que tenemos al lado va a seguir siendo 0, ya que es fila 3 menos fila 2. Y el último miembro, que es un 2, va a ser fila 3 menos fila 2, con lo cual es 0. Ya sí podemos sacar el rango de A y el de ampliada. Aquí teníamos A y aquí teníamos ampliada. Pues bien, el rango de A va a ser contar los pivotes no nulos que tenemos. Los pivotes no nulos son este 1 y este 1. Ya no hay más, abajo solamente hay ceros, con lo cual el rango es 2. Y el rango de ampliada es igual a lo mismo. Tenemos los mismos pivotes no nulos, aunque cojamos la matriz entera, tenemos ese mismo 1 y el otro 1. Por debajo hay 0. Con lo cual, ¿qué tenemos? Pues tenemos un sistema de dos incógnitas el cual tiene rango 2. Como son dos incógnitas con el rango 2, ese 2 es igual al otro, decimos que es un sistema compatible determinado. Vamos a poner aquí arriba que es sistema compatible determinado, por lo cual va a existir una solución, es decir, las coordenadas de ese vector respecto a nuestros dos vectores. A mí me gusta hacerlo por Gauss porque de una sola vez ya hemos visto el rango de A, el de ampliada, y ya aquí tendríamos la solución, realmente. Si os fijáis, en la segunda la ponemos como y igual a 2, pues ya tenemos el valor de y. X más 3y igual a 8. De aquí sacamos, sustituyendo la y, que x más 2 por 3, que es 6, es igual a 8. Y de aquí sacamos que la x es igual a 2. Así que por Gauss hacemos todo de una vez. Vamos a poner aquí cómo quedaría este vector. Ya tenemos aquí que nuestro vector es igual a 2, que es nuestra coordenada x, por el primer vector, más 2, que es nuestra coordenada y, por el segundo vector de la... Podemos comprobar los cálculos y ver que eso nos da el vector 8, 4, 8. Ya hemos terminado con los ejercicios de base vectorial y de poner un vector como combinación lineal de una base o de un conjunto de vectores. En el siguiente vídeo vamos a ver la definición de producto escalar y vamos a hacer ejercicios relacionados con eso. Así que estaros pendientes, suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo.